inicio y quiero darles la más cordial bienvenida, especialmente a Daniela Gramont, que está estudiando todavía el doctorado en Relaciones Internacionales en Alemania. Así que nos trae noticias frescas de la guerra, muy cerca de donde se libran las mayores tensiones y combates. Ya está entrando también Jorge Rada y le voy a ceder a él ya la palabra. Coco, bienvenido. Muy bien, vamos a arrancar con nuestra sesión del día de hoy, que va a versar sobre el tema de la guerra en Ucrania, rumbos, impactos, salidas. Vamos a estar con Daniela Gramont, que se presenta desde Alemania. Él es experto en relaciones internacionales. En la charla trataremos de dar respuesta a ciertos interrogantes como cuáles han sido hasta ahora los impactos de la guerra, cómo se avisora alguna salida. Por favor, Daniel. Perfecto, muchas gracias. Okay, muchas gracias por la invitación. Es realmente un tema bien preocupante cómo está evolucionando la guerra. Cada semana las noticias van cambiando, pero la tensión no baja. Una campaña mediática muy fuerte de ambos bandos. Entonces, a veces las noticias que llegan están muy sesgadas, ¿no? Por ejemplo, yo noto más que en América Latina hay sobre triunfalismo de lo que sucede tanto en el campo militar, en territorio ucraniano, como económico, las sanciones contra Rusia. Y bueno, es algo que quiero dar un poco más datos objetivos para desmentir un poco algunos mitos. Y bueno, lo primero era hablar un poco sobre el contexto, ¿no? ¿En qué contexto se da esta invasión? Que sí hay que llamarlo por su nombre, ¿no? De forma clara. Es una invasión de Rusia a Ucrania por todos los motivos que ha podido exponer Putin y que el análisis geopolítico va mucho hacia la OTAN y Rusia y el espacio vital, y si la OTAN debería haber hecho ciertas cosas o Rusia debería haber hecho ciertas cosas, pero al final un hecho bien claro es que Putin decide atacar Ucrania como el estado que mantiene a Occidente fuera, pero un país que tenía casi nada de ejército, inclusive se convenció para dejar atrás todas las armas nucleares, para entregarlas. Entonces, esta invasión se da en este momento de desorden mundial, ¿no? Luego de la Guerra Fría, de este mundo bipolar, se pasa a un momento unipolar y Estados Unidos aprovecha de este momento unipolar de estar arriba y ser el único líder en el mundo, que le dura más o menos unos 10 años. Pero ahora estamos en este momento que, como dice Duncan Van Doom, es un raro momento en las relaciones internacionales, porque todas las teorías están de acuerdo en que la hegemonía del orden mundial liberal se está terminando. Esto no quiere decir que está muerto, pero el poderío estadounidense y el orden mundial liberal ya no son hegemónicos. Estados Unidos, como el hegemón actual, está cada vez encontrando mayor oposición de otras potencias y más que nada el que le llamamos el contendiente a la hegemonía, que es China. Entonces, este mundo en el cual se da este ataque es el mundo con el declive de Occidente, ¿no? The Decline of the West, y el aumento de muchas otras potencias y también de actores no estatales. Entonces, de este momento, bueno, la Guerra Fría, un momento unipolar, más que nada este ataque se da en un momento que le llamábamos de guerra tecnológica. Lejos de una guerra fría y con con probabilidad de ataque armado y con probabilidad de ataque nuclear y de la extinción de la raza humana, no. Era una guerra bastante económica, comenzó como comercial y se estaba librando una guerra hegemónica entre China y Estados Unidos en el campo tecnológico. Ese era el mundo en el que estábamos. Muchos autores decían, está descartado, no vamos a llegar a esos tiempos de la Guerra Fría. Pero se da este ataque y recuerda esto, que estamos frente a este mismo problema que tuvimos, inclusive que se mencionan armas nucleares, inclusive que ya se comienza a tener
videos circulando en Europa, en Estados Unidos, sobre qué hacer en caso de que llegue una bomba nuclear. ¿No? Entonces, además de esta amenaza militar, sí estábamos en esta guerra tecnológica, que como dice Sture Magnusson, algún día va a describir nuestro momento tal como lo fue la Guerra Fría. Este ascenso de la China como potencia tecnológica, claro que llamó la atención de Estados Unidos y fue más bien un personaje como Donald Trump el que dijo ya suficiente y nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para no perder esta hegemonía. Y como queda claro, su sucesor, Joe Biden, no cambia casi nada en esta política exterior. Entonces, esta competencia más que nada es por la hegemonía. En el campo tecnológico, comercial, económico, es una guerra por la hegemonía. En esencia, esta competencia entre estos dos países no es una competencia ideológica, ¿no? Bien claro lo dice Mixinpei, sino es una competencia clásica entre un hegemón que cae y un hegemón que está desafiándolo. Y la pregunta es, ¿se va a dejar que sea tan fácil el que está cayendo? ¿Va a lograr el que viene? Tenemos un montón de teorías para poder un poco analizar esto, pero si dan cuenta hasta ahora no mencioné a Rusia para nada, ¿no? Este era el mundo en el que seguíamos desenvolviéndonos. Aquí tenemos a China, a mano derecha China, con 16 trillones como la segunda, como la segunda economía, Estados Unidos como la primera con 22 trillones, luego Alemania, Japón, Reino Unido, Italia, y bueno, Rusia bien pequeña acá con 1.6. El gráfico de la izquierda, ¿no? Con datos de Gus Madison, nos mostraba cuánto han ido creciendo, bueno, China más que nada, la India en menor medida, pero están recuperando este lugar que tenían en la economía mundial cuando ambas eran las dos potencias económicas, potencias industriales, y que ha sido durante algo más de 200 años que Occidente se convirtió en no solamente las potencias económicas, sino también militares. Pero ahora, bueno, este es el mundo que tenemos. Todavía se avisoran como 3 bloques. América del Norte, Asia, Sudeste Asiático y Europa Central. Esto estamos hablando como regiones y el tamaño económico, porque hablando de alianzas, ya vamos a ver más adelante, pues la situación cambia. Pero si se dan cuenta también ya un mapa tan simple como socios comerciales, pero claro que Estados Unidos sintió toda esta amenaza y como lo decía Donald Trump, no es posible que entre demócratas y republicanos haya habido un acuerdo de seguir a los globalistas más que nada y de llegar a esta situación penosa. 1980, un mundo casi pintado todo azul, que nos representa socios comerciales de Estados Unidos. Versus año 2018, socios comerciales mayoritariamente de la China. Esto es claro, inclusive Estados Unidos. Su mayor socio comercial es la China y tiene un déficit comercial muy grande. A pesar de todas las amenazas, esto no se ha revertido. O como dice Gabriel Merino, el PIB industrial, el PIB manufacturero de la China es tan grande como el de Alemania, Estados Unidos y Japón unidos. Entonces, si bien en tamaño de toda la economía todavía la China es el número 2, el PIB industrial de la China es igual al de los próximos 3. ¿No? Como podemos ver en este gráfico acá a mano derecha. La China, 28% de la manufactura del mundo. Sí, es la potencia industrial. Potencia militar, no tanto. Sí tiene mucha reserva de personal, muchos tanques, pero en todo lo demás Estados Unidos tiene un poderío indiscutible. Su gasto militar es 6 veces más que el que le sigue. Y aquí en este gráfico también menciona cuántos barriles de petróleo tienen sus reservas. Gran dato geoeconómico. Y perdón, ya no tengo tiempo para ver la parte de tecnología. Entonces, oficialmente el contexto, entonces le llamábamos, ¿no?, el ataque a Ucrania en tiempos de desglobalización y desacople. Desglobalización, haciendo referencia a este retroceso del proceso de globalización liberal, que si ven el gráfico de la izquierda, estábamos hablando de la primera globalización, en azul, la primera globalización, hasta que estalla la Primera Guerra Mundial.
ahí se da una época de desglobalización. Pero luego, después de la Segunda Guerra Mundial, es una globalización creciente, hasta casi el 2008-2009, la crisis financiera de Estados Unidos. ¿Y en qué se notaba? En flujos económicos transnacionales cada vez mayores. Es decir, cada vez este mundo tenía más comercio, más inversiones, más comercio, más inversiones entre países. Y parecía que esto le funcionaba a todos, todos felices, porque al final tenemos muchos productos para escoger, los dueños del capital pueden invertir donde quieran. Estados Unidos es el primero en decir, el 2016 con Donald Trump, ya no. Pero ahí es un mito que quisiera igual romper con todos ustedes acá, porque como vemos, este índice de a mano derecha nos dice, a pesar de la guerra, los flujos comerciales luego del COVID, con esa caída tan fuerte del COVID-19, con los primeros meses de cuarentenas, se han recuperado. Entonces, esta desglobalización, así como el gran fenómeno, también se queda mucho en la retórica, como está en el gráfico azul, en las líneas azules. Es una historia que se está contando, pero en la realidad los flujos comerciales sí están altos. Entonces, ¿dónde está pegando la guerra? ¿A qué nos referimos cuando decimos que está teniendo la guerra impactos muy fuertes? Sí es en el desacople. Desacople entendido como la separación entre estas dos potencias. Estados Unidos y China están en un camino que parece de no retorno, de tener cada vez menos flujos comerciales entre ellos. Siguen elevados los flujos, no estoy diciendo lo contrario, pero ya están bajando y se ven muchas políticas implementadas para que baje esto. Pero bueno, diríamos, son dos países. Ni siquiera creo que tengamos que escoger. Bueno, tal vez con el 5G, o sea, recuerden, Chile y Brasil, en estos últimos 12 meses sí han tenido que escoger. Ya estaba todo listo para implementar Huawei, una llamada de la Embajada de Estados Unidos, y al día siguiente declaran, bueno, todavía no tiene Huawei el contrato, no sabemos quién va a implementar. Pero por último son dos potencias, las dos mayores, los más grandes, el hegemón y el hegemón contendiente. Pero la guerra ucrania lo que sí está logrando es acentuar esto, que se vaya separando la economía. Esta economía global que parecía cada vez más integrada, pues ahora sí se ve un freno de mano y se ve una separación que se nos viene hacia adelante. Ahora sí, si vemos la invasión a Ucrania, entonces nos dice, ¿dónde entra Rusia en esta batalla hegemónica descrita? Entre el hegemón en declive Estados Unidos y el contendiente China. ¿Cuál sería el peso que tiene Rusia en el escenario internacional? ¿Qué tipo de poder tiene? Y entonces, ¿cómo impacta esto entre estas tendencias? Que decíamos que no hay tanta reducción de flujos como nos hace creer la retórica de desglobalización, pero sí se ven más bien políticas muy fuertes implementadas de desacople, de que se van a separar las economías. Cada país ya va a tener que escoger o tiene el 5G chino o tiene el 5G occidental. Sí, pero ahora los semiconductores, la batalla para adelante. Van a dejar de vender semiconductores de un bando al otro. Esto nos va a afectar desde las computadoras hasta los automóviles, hasta los camiones. Acá en mi ciudad yo tengo la fábrica más grande de Mercedes-Benz de camiones. La producción se para bastante regularmente en estos últimos meses debido a que faltan microchips. Sin los microchips casi nada funciona. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Se espera que este proceso de desglobalización y desacople se incrementen, y aunque los flujos comerciales van a seguir altos, se avisora un mundo separado en bloques. En bloques. ¿Cuáles bloques? Es una muy buena pregunta. Occidente lo vemos muy unido, bajo la OTAN, ¿ok? ¿Cuál es el futuro de eso? Pero sí tenemos entonces hacia adelante un orden mundial, ¿no? Esta orden mundial en crisis. Se está configurando un nuevo orden mundial multipolar, y como algunos autores le llaman, con muchas características bipolares, por eso puse entre paréntesis, o algunos inclusive le llaman un orden mundial bipolar, es el que se viene, aunque sí con muchas características multipolares. Entonces, esto va a depender de cuánto peso logran adquirir estas potencias emergentes, ¿no? Occidente sí tiene su alianza recuperada, pero al frente tiene muchos países
que no siguen lo que dicen. Y no estamos hablando de Bielorrusia. No estamos hablando solo de Putin y sus 3 aliados con Corea del Norte. No, sino potencias, como lo vamos a ver, que tienen voz propia y que son las que están haciendo que Vladimir Putin pueda aguantar esta guerra económica, estas sanciones. ¿Cómo se configuran estos bloques? A ver, bueno, esta primera votación, ¿no? Al día siguiente del ataque, para condenar, no condenar, bueno, tenemos que solo 5 países votan en contra de condenar estas acciones. Entonces, ahí todavía se hablaba, ¿no? De el mundo entero condena este ataque a Ucrania. Sí, son 5. Putin y 4 aliados, los que están peleando contra el mundo. Se reúnen las potencias de Occidente, OTAN, se recupera esta alianza atlántica, Occidente más unido que nunca. O sea, antes de esta foto podríamos hablar de la foto de 2020 en el G7 en Europa, Donald Trump insultando a los líderes europeos en su propia casa y diciéndoles que son unos mantenidos, ¿no? Y que tienen que tomar en serio su defensa. Pero ahora miren, Occidente unido. Pero si vemos esta foto, entendemos que a veces solo nos llega una parte de la historia. Es que Brasil, India, Sudáfrica, China, ¿son aliados de Putin? No, pero están ahí en la foto, están comprando y vendiendo con Rusia como si no pasara nada, diciendo, bueno, las sanciones de Occidente, lo que piensa Occidente es su propio rollo en la historia. Nosotros tenemos una agenda propia. India, por ejemplo, India es miembro del Quad con Estados Unidos ahí en el sudeste asiático, pero a la vez sigue siendo un gran socio de Putin. Indonesia va a comprarle este petróleo excedente que tiene por las sanciones. Putin le ha bajado el precio hasta 30%. Indonesia feliz de la vida. Pero el punto es que está encontrando en Corea del Sur, Indonesia, India, China, Sudáfrica, grandes socios. Este es otro mapa que nos podría decir cómo se está configurando este mundo. The West versus the rest. ¿Pero quiénes? ¿No? ¿Cómo han votado los países en esta resolución para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos? 93 países votaron para que se suspenda. Ah, muy bien, entonces parece que solo 24 son los aliados de Putin. ¿Quiénes han sido los que han firmado esta carta condenando la invasión? Bueno, ahí está Occidente, la OTAN, sí, pero también hasta Brasil, Perú, Colombia, Ecuador. Y creo que este sería un mapa más acertado para hablar de qué está sucediendo por este país al medio que se llama Ucrania. Es un grupo de países, Occidente, bajo liderazgo de Estados Unidos en la OTAN, más Japón y Australia. Ellos son los que han impuesto las sanciones. Ellos son verdaderamente los que actúan coordinadamente y los que están tratando de contener a Putin con sanciones. Multilateralmente han intentado de todo. Rusia es inclusive miembro del Consejo de Seguridad, no nos olvidemos, entonces no va a pasar ninguna resolución. Y a ver cómo estoy con la hora. Me quedan 5 minutos más, está bien. Y entonces el impacto económico que se nos viene para adelante, como hablé con Roberto, que este era uno de los temas que más me interesa, porque las noticias que están llegando mucho dentro de Occidente es las sanciones, y Putin esta vez ha cometido un gravísimo error. Putin ha hecho todo esto sin calcular y va a ser muy duramente afectado por las sanciones. Y Occidente está más unido que nunca. Gracias por el favor. Entonces ahora, bueno, seguiré el camino de Irán. Y ahí el gran comentario sería, pues Rusia no es Irán. Han pensado que era Irán, han pensado que la economía rusa era la economía iraní. Pero lo primero que está causando esta invasión es una desaceleración a nivel mundial. ¿Sí?
Rusia, ¿sí? Pero también Occidente, Estados Unidos y Europa, inclusive la China. Ahí nos surge la primera duda. ¿Cuánto más va a aguantar China como aliado de Putin? Putin fue hasta Pekín para los Juegos de Invierno a pedir autorización. O sea, tuvieron una reunión, salieron a declarar que están más unidos que nunca y a los 3 días se vino la invasión. Y China y diplomáticos chinos, policy makers chinos están siguiendo la narrativa de Rusia. Entonces ahí se puede ver el gran apoyo. Pero ¿hasta cuándo? Porque China tiene unos números muy preocupantes por delante en cuanto a crecimiento. Si bien a China le interesaba que Putin sacuda un poco este escenario, en su ascenso a la hegemonía, pues le interesa que sacuda. China no tiene entre sus intereses una gran crisis mundial, ¿no? Luego, en segundo punto, tenemos una estanflación en Occidente bien fuerte. Esta desaceleración, estas tasas de crecimiento bajas, que se están avisorando negativas, con una inflación muy fuerte. Por la coyuntura, es decir, por la guerra, sí, pero también factores estructurales que ya se tenían. Luego, como dijimos, el mayor desacople, es un mundo dividido. Se van a recuperar los flujos, pero con nuevos patrones comerciales. O sea, por ejemplo, Putin, todo el petróleo que no puede vender, el precio del petróleo está subiendo, a Putin le ayuda muchísimo. Este año va a ganar más dinero de las exportaciones que nunca, aunque está con sanciones, pero lo que está vendiendo lo está vendiendo a muy buen precio. Lo que le sobra, entonces va a tratar de venderlo, como por ejemplo Indonesia. Están apresurados en construir un gasoducto para todo el gas que no están enviando a Europa, poder enviarlo hacia el Asia. Ahí tiene sus socios. Los microchips, ya Estados Unidos ha dicho bien claro que este va a ser una pelea a muerte, entonces los patrones se van a ir cambiando. Se está formando este mundo en bloques. Luego, hablando de la economía rusa a corto plazo, la economía va a sobrevivir las sanciones holgadamente. En el corto plazo, a Putin no le han hecho ni cosquillas en la economía. Claro, ¿qué va a pasar cuando ya falten repuestos para automóviles, por ejemplo? Y en esto está sacando todos los dólares, todas las reservas de divisas que tiene Putin en primer lugar para recuperar el valor de su moneda. Si ustedes ven hasta el día de hoy, fue una caída muy fuerte que tuvo, pero su moneda está ahora muy, muy sana, muy fuerte frente a otras. Y están tratando de comprar todo lo que pueda faltar, porque ahora dinero en reservas internacionales Rusia tiene, porque ha estado acumulando. Esto ha sido algo bien planeado. Y además de eso, que le ha entrado muchísimo dinero. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando le comiencen a faltar productos por las sanciones? Entonces, eso él también sabe que está apurado en eso. McDonald's se fue del país. En 3 meses, menos de 3 meses, han abierto en los mismos restaurantes de McDonald's hamburguesas idénticas, el logo amarillo y rojo. O sea, esta es la estrategia de Putin. No se está sintiendo, claro, si tienes la billetera, voy a comprar todo lo que tenga que comprar para que esto ni se sienta, pero va a llegar los próximos meses productos que sí van a escasear, entonces veremos cómo se comporta. Pero luego, ¿qué más? China. ¿Cuánto más va a aguantar China que Putin esté haciendo tambalear la economía mundial? Ya con los lockdowns que ha tenido este año China, ha sido golpeada muy fuerte y ahora con esto peor. ¿Quién compra los productos más caros y de mayor calidad de China? Occidente. Entonces, estas malas noticias que tenemos sobre Occidente también son malas noticias para China. Y ahí también es necesario ahora hablar de Europa. No solamente es la coyuntura, no solo para Europa es el aumento de precios por la guerra, alimentos y energía, sino Europa ha recibido una puñalada de muerte en su modelo económico. Si no hacen algo para recuperar, esto puede ser el fin de la eficiencia europea, así como se la conoce, el fin del modelo industrial europeo, que era basado en energía barata. No se trata solamente de que ahora está Rusia bloqueando momentáneamente
A ver, mañana cae Putin y con el nuevo presidente se negocia. O bueno, si Putin decide negociar en la guerra, se vuelve de nuevo a comprar el gas. Este es un punto de no retorno. Y le cayó en el peor momento a Europa. Alemania cerrando centrales nucleares, Bélgica cerrando centrales nucleares, necesitados de más gas, además de las sequías. Les doy como ejemplo, a los precios a los que están consiguiendo energía para que no sea un invierno que la gente muera de frío o que las fábricas paren totalmente de producir. No, eso no va a suceder, pero los precios a los que están consiguiendo esa energía va a implicar en algunos países que suba incluso hasta 10 veces más. Entonces, no hay, bueno, ningún hogar que te pueda aguantar, como por ejemplo aquí 100 euros que yo pago por gas y electricidad, estar listo para preparar los próximos meses, 1.000 euros solo por eso. Ok, y las fábricas de 10 millones al año que se pagaba en gas, una fábrica gigante, ahora 100 millones, no hay competitividad que aguante eso. Y Europa en eso está complicadísima. Los índices manufactureros de Europa están mostrando en estos últimos 3 meses un bajón en la producción. ¿Por qué? Por falta de energía. Por falta de energía, porque energía cara. Conozco ya 2 fábricas aquí en Alemania que tienen pensado en los próximos meses dejar de producir hasta que no se normalice esto. Tienen un poco de stocks y por lo demás, con esos precios a los que está subiendo, porque aquí se negocian los contratos luego que pasa un cierto umbral, ya está en el contrato que te pueden subir sin ni siquiera avisarte. Directamente tienes que fijarte cuál es la nueva tarifa y todos están en eso. Si me queda un poco de tiempo. Seguí nomás, seguí nomás. Ok, entonces un poquito de números para apoyar todo lo que acabo de decir, ¿no? Estas las proyecciones que se tiene ahora para el decrecimiento, ¿no? ¿Cuánto va a ser esta caída económica, esta desaceleración? Sí, Rusia, claro, el que más está sintiendo esto en su economía, pero con los dólares, con el dinero que está sacando Putin, como les decía, no se está sintiendo. La economía, claro que se va a desacelerar, están fábricas enteras que han cerrado en Rusia. Desempleo no es un problema porque Putin está metiendo mucho dinero, pero sí la economía lo está sintiendo. Mientras sigan entrando dólares, este gran bajón de Rusia todavía no se lo va a sentir allá. Pero en la eurozona sí. El Reino Unido, la eurozona, Estados Unidos y en el mundo. Estamos hablando de recesión y Europa, entera Europa, que puede llegar a -6. El Banco Central Europeo no quería admitirlo, solo decía sí. Estamos estamos revisando las previsiones de crecimiento, o sea, tal vez no sea 2.8, va a ser 2.5, ya 2.2, bueno, 2% el crecimiento, que ya es bajo, pero ahora con estos precios de energía hay muchos pronósticos que dicen, se viene la recesión y se viene bien fuerte. No es que podemos conseguir, ¿de dónde? No se puede. Sí, más gas por barco, carbón, a lo que pueda paliarse, mientras lo demás va a ser fábricas que dejan de producir, locales comerciales que ni siquiera van a poder poner calefacción, entonces mejor volver al comercio online como en la pandemia. Esta es la inflación de Occidente. Por ejemplo, aquí a la izquierda tengo los precios de los commodities desde enero del 2018 hasta marzo del 2022, ¿no? Y cuando comienza la guerra de Ucrania, cómo es que se disparan. Minerales, hidrocarburos, alimentos. Aquí a la derecha tengo el gráfico de arriba, Estados Unidos. Es la mayor inflación registrada desde los 80s, ¿no? Llegando a 8.5 en estos últimos meses. Y en la eurozona, esto es en el año 2021, de agosto del 2021 hasta agosto del 2022, igual pasando el 8%. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo aumentando la tasa de interés, ¿no? El Banco Central Europeo como nunca lo había hecho, 0.75 para tratar de absorber esto, aunque entienden bien la disyuntiva, que esto va a incrementar la recesión y además que no ataca el problema de raíz. No lo ataca, el problema de raíz en este momento, el mayor problema para Europa es
energía, necesitamos gas. Ustedes saben que Putin ya directamente hace 2 semanas ha dicho que se corte el gas y se acabó. Ya no hay más excusas de que la turbina se arruinó, la han tratado de reparar, ha mandado hasta Canadá, ok. Luego otra vez se arruinó la turbina, no, luego Putin dijo directamente, me levantan las sanciones y les vuelvo a enviar gas. Pero esta desaceleración no es solo en Occidente. En China, ¿no?, que tenemos acá a la izquierda, estos índices de manufactura, es el peor bajón desde la crisis del 2008. Y lo propio se refleja en el crecimiento. Además de estas cuarentenas, de estos lockdowns tan fuertes que sigue teniendo la China por su política de cero COVID. Y mientras estaba esperando vender al mundo, este año tenía que ser la gran recuperación. Si el 2021 fue este gran salto, 2022 tenía que ser consolidación de la recuperación y se vino este ataque, ¿no? Europa, por ejemplo, este gráfico de la izquierda es el índice de manufactura de Alemania. Gran caída por el COVID. 2021 se recupera, las máquinas, las industrias a toda máquina para vender y vender y vender, producir y vender, y viene la guerra y se queda todo de nuevo. Esto que estamos viendo aquí, creo que no se le está dando la dimensión suficiente en América Latina de lo que está pasando, que al final los precios de los commodities están muy elevados en este momento y eso son buenas noticias para casi todos los sudamericanos. Pero ¿qué pasa si China y Europa siguen con estas dificultades? Pues va a haber menos demanda de todos nuestros minerales e hidrocarburos. Por ejemplo, acá, si ustedes ven, ¿cuánto es la dependencia europea del gas natural ruso? Esto no cuenta al petróleo, solo el gas natural. Y bueno, hay algunos que están en serios aprietos. República Checa, Latvia, Moldavia, Hungría. Bueno, Hungría ya tiene sus acuerdos bilaterales, está logrando partir a Europa. Y otros como Finlandia, Alemania, Polonia, Rumania, Italia, están bordeando el 40%. Grecia, Países Bajos 25%. Sin el gas ruso significa adiós a la competitividad y muy serios problemas con la población. Y por el otro lado vemos quién es Rusia. No nos olvidemos que si podríamos resumir quién es Rusia, es un gigante de pies de barro. Porque así como tiene su poder en el gas natural y en el petróleo, bueno, como podemos ver en este gráfico, eso es casi todo lo que tiene. Rusia es un país tan extractivo como Bolivia, Perú, Chile, Ecuador. ¿Qué vende? Petróleo, no todo lo que es rojo, todos los hidrocarburos en rojo, todos los minerales en café, los metales en estos diferentes colores, oro, platino y el trigo. No nos olvidemos, el trigo.